Hola, ¿qué tal? En este episodio se va a divulgar la siguiente investigación: análisis de patrones de asociación bacteriana que desencadenan vaginosis bacteriana. Es posible que algunas imágenes tengan algún título en inglés o algunas tablas igual, ya que copié la imagen o la tabla de la investigación que fue publicada en inglés. También es posible que algunas tablas tengan, por ejemplo, tabla 1 y luego la siguiente tabla tenga tabla 9, por ejemplo, porque igual copié la tabla de la investigación. Otra cosa que quiero comentar sobre este video es que este video solo representa un pequeño resumen de los puntos más importantes de esta investigación. Empecemos con la divulgación de esta investigación. A manera de introducción, ¿qué es la vaginosis bacteriana? La vaginosis bacteriana es una infección común causada por un desequilibrio en las bacterias de la vagina. En la vagina hay una población de bacterias que se conoce como flora normal. Son una población de bacterias que ahí vive siempre y son los que mantienen el pH vaginal, y el pH vaginal es el que mantiene una vagina sana. Aquí se puede mencionar que las bacterias que aquí viven son las especies de lactobacilos. También vive una población de bacterias que son bacterias gram negativas. Viven en una densidad de crecimiento muy baja porque las bacterias de la flora normal así lo establece, que las bacterias gram negativas vivan en una densidad muy baja. Pero ¿qué pasa si la flora normal es alterada? Esta población de bacterias gram negativas crecen más allá de lo permitido y desencadenan infecciones, en este caso la infección bacteriana. Cuando esto sucede, se presentan los siguientes síntomas en la paciente: flujo grisáceo, olor fuerte, como a pescado, pero a pescado podrido, e irritación vaginal. Para poder diagnosticar esta infección, hay métodos establecidos. Los métodos tradicionales de diagnóstico, como el test de Amsel y escala de Nogent, son subjetivos y dependen de la experiencia del médico. Y aquí podría uno preguntarse, ¿y si el médico no tiene la experiencia adecuada? Otro problema que se presenta con esta infección, bueno, en realidad no es un problema, más bien es una posible solución. La PCR, una técnica de laboratorio, es más precisa para diagnosticar esta infección, pero aún se necesitan herramientas mejores, ya que si no se atiende a la paciente de forma adecuada, puede haber consecuencias de no atender la vaginosis bacteriana. El objetivo de este estudio es el siguiente: usar inteligencia artificial, específicamente reglas de asociación, para identificar qué bacterias combinadas causan la vaginosis bacteriana. Y aquí nos referimos a esa población de bacterias que está creciendo en una densidad muy baja. Algunos autores ya han estado tratando de estudiar esto con inteligencia artificial. Por ejemplo, Baker y colaboradores usaron Machine Learning, en español aprendizaje automático, para predecir vaginosis bacteriana con datos clínicos y bacterianos. Beck y Foster compararon técnicas de inteligencia artificial como bosques aleatorios
en inglés se les conoce como Random Forest, para diagnosticar vaginosis bacteriana. Marchand y colaboradores aplicaron reglas de asociación para estudiar factores de riesgo en otras enfermedades, específicamente en la infección que produce el tripanosoma. Fernández y colaboradores analizaron patrones en pacientes con VIH usando reglas de asociación. Para realizar esta investigación se usó el siguiente método. La paciente acude al médico a su chequeo de rutina y también a participar en este estudio para determinar si tiene vaginosis bacteriana o no. Aquí se toman muestras y todas esas muestras se almacenan en una base de datos. Este estudio se realizó con esa base de datos. Una vez que tenemos la base de datos, se da un preprocesamiento, así como van señalando las flechas. En ese preprocesamiento se da una limpieza de datos, como está señalado en el siguiente cuadro, para determinar si hay datos faltantes, si hay datos repetidos. Ahí se solucionan ese tipo de detalles. Esto da como consecuencia tener datos limpios. Una vez que se tienen los datos limpios, se da una selección y transformación de estos datos. Luego que se da esta selección y transformación, se da la creación de reglas con el algoritmo a priori. Primero se crean los elementos frecuentes y a partir de estos elementos frecuentes se crean las reglas de asociación. Una vez que se tienen las reglas de asociación, se filtran con métricas específicas y algunas funciones. Aquí muestro las funciones is.redundant, is.significant e is.maximal para identificar reglas que sean significativas, porque de todo el grupo de reglas que reporta el algoritmo, algunas no van a ser significativas. Una vez que se dio el filtrado, se da la validación biológica por el experto de las reglas significativas y al final se tienen las reglas con el siguiente formato. Aquí pongo la regla número 1 y nos dice, si tienes atopobium positivo, Gardnerella positivo, Inners con una alta densidad de crecimiento y Ureaplasma parum positivo, entonces la paciente tiene vaginosis bacteriana. En esta tabla muestro un ejemplo de los elementos frecuentes. Son las bacterias presentes en la paciente. Y a partir de esos elementos frecuentes se crearon las reglas. Muy bien, con respecto a los resultados, se analizaron los registros de 201 mujeres con y sin vaginosis bacteriana. Y se encontró lo siguiente. 5 combinaciones de bacterias están fuertemente asociadas a vaginosis bacteriana. Las bacterias más importantes en esta infección son Atopobium vaginae, Gardnerella vaginalis y Megasphaera. La bacteria Lactobacillus inners, que es de la flora normal, en alta cantidad también está relacionada con vaginosis bacteriana. Se mencionó que se usan métricas para validar estos estudios y estas métricas reportaron una precisión. Las reglas identificadas tienen un 90% de confianza y las reglas reportadas por este estudio son estas 5 que muestro en esta tabla. Y ya les decía yo, nos dice que Atopobium positivo, Gardnerella positivo e Inners con una alta densidad de crecimiento desencadena vaginosis bacteriana. Así se analizan cada una de las reglas. Aquí hay una representación de las mismas 5 reglas,
pero en forma de grafo. Por ejemplo, si queremos ver la regla número 1, ahí está el círculo que dice regla 1 y nos dice que Atopobium positivo, Inners con una alta densidad de crecimiento y Gardnerella vaginalis desencadenan vaginosis positivo. Las bacterias asociadas a esta regla van a estar señalando con la flecha azul hacia el círculo y el círculo va a estar señalando con la flecha roja hacia la infección que es vaginosis positiva. A manera de discusión, ¿por qué son importantes estos resultados? Las combinaciones de bacterias detectadas coinciden con estudios médicos previos. La técnica usada, reglas de asociación, es más objetiva que los métodos tradicionales. También este estudio tiene algunas limitaciones. El estudio se basó en datos de una región específica de México. Se necesitan más estudios para validar las reglas en otros grupos de población. Y como conclusiones, la inteligencia artificial puede ayudar a diagnosticar vaginosis bacteriana con mayor precisión. Identificar las bacterias causantes permite tratamientos dirigidos. Futuras investigaciones podrían usar estos resultados para crear test diagnósticos automatizados. Ok, por este episodio eso es todo. Nos vemos en otra entrega. Hasta luego.